Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen. Un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. Yo siempre suelo decir lo mismo, que el tiempo pasa a una velocidad. Ya nos hemos comido una semana desde que estábamos en el sur, en esa provincia tan maravillosa como era Málaga. Somos campeones de salto. Exactamente. Y pues, pasamos del calor al fresco. Y del sur al norte. Pero eso sí, siempre con la brisa marina, con una brisa diferente Sí. Y una brisa extraordinaria. Y nos vamos también a un sitio, bueno, es que a todos los sitios donde vamos yo creo que no hay ninguno que digamos, que es un placer poderlo contar, poder hablar, poder decir dónde estamos. Por eso vamos. Y por eso vamos. Y por eso estamos Y por eso vamos viajando. Y por eso estamos en La Coruña. En La Coruña, A Coruña en gallego, pero que es el municipio situado en la comunidad autónoma de Galicia, que es capital de la provincia y cabeza de su comarca. El puerto histórico se sitúa en la costa noroeste de la península ibérica, en las Rías Altas y concretamente en la costa ártabra, siendo la ciudad más grande del Golfo Ártabro. El centro de la ciudad se extiende sobre una península unida a tierra firme por un estrecho istmo, por lo que presenta dos fachadas marítimas diferentes. La portuaria, diferentes o distintas, la portuaria, que va hacia la ría de La Coruña, y otra de mar abierto hacia la ensenada del Orzán, y sobre la que se extienden las principales playas urbanas Riazor y Orzán. La ciudad de La Coruña ronda los 250.000 habitantes y la región urbana de La Coruña tiene más de 650.000 habitantes y es la mayor área urbana de Galicia. Su densidad de población es de las más altas de España. Como curiosidad, y repito curiosidad porque a mí me llamó mucho la atención, tiene los edificios con una altura media más elevada de España, con un promedio de 5.15 plantas. Es la segunda ciudad española con mayor porcentaje de edificios de 10 pisos o más y únicamente Benidorm se sitúa por encima. Debido a esto, el primer skyline de España se inició en los años 70 con la construcción en la ciudad de la Torre Ercon, de 119 metros de altura, y la Torre Trébol, con 90 metros de altura. Una buena parte de la superficie está dedicada a la actividad industrial, se ha ubicado en el municipio limítrofe de Arteijo, pero su sector secundario se concentra fundamentalmente en el puerto de La Coruña, que es el primer puerto gallego por toneladas cruceristas y líder nacional en cuanto a pescado fresco y a la refinería de petróleo de Repsol en La Coruña. La ciudad de La Coruña y su área metropolitana destacan a nivel nacional en el ámbito de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, siendo líderes a nivel gallego. A nivel económico, la ciudad y su área metropolitana son la locomotora económica de Galicia, ya que generan el 43% del PIB gallego y el 58,9% del valor agregado bruto. A nivel turístico, la ciudad de La Coruña dispone de 3 grandes hitos que la hacen conocida mundialmente. La Torre de Hércules, el faro más antiguo en funcionamiento del mundo y patrimonio de la humanidad desde el año 2009, que como siempre Juan Ignacio nos contará. Las galerías de La Coruña, que atribuyen a la ciudad el apelativo de Ciudad de Cristal. Son las galerías de la Avenida La Marina, el mayor conjunto acristalado del mundo. Y el paseo marítimo más largo de Europa, que hace que a La Coruña también se le denomine el Balcón del Atlántico. Vamos a hablar de la toponimia. Hay muchas teorías al respecto que proponen las etimologías indoeuropeas, celtas o latinas. Algunas señalan un origen romano. Por un lado, la posible evolución desde el latín acrunia, que quiere decir península, que pasaría como falso artículo a crunia, la crunia, y algo parecido con agrela, a agrela,
diminutivo de Agra, que quiere decir tierra de cultivo, Agrela. En tiempos de Fernando II de León, en el siglo XII, aparece documentado el topónimo Crunia. En escritos en gallego de mediado del siglo XIII ya se recogen las formas acrunia y dacrunia o dacruna en 1257. En un escrito de 1262 aparece un escrito lacrunia. Los nombres curunia, crunia con dos Ns y cruna también con dos Ns son frecuentes en el medievo. Otro posible origen latino es corona, lugar alto, con numerosas variantes en gallego: curuto, curota, corote, coroa. Hay correspondencias toponímicas europeas en inglés, sueco, checo, etc. Coruña procede del nombre de Corono o Cronos, que también se dijo a Corán, Gron, Gorón, Craunui en galés. Recordemos que las columnas de Hércules fueron también llamadas columnas de Crono. Estos nombres se refieren a la divinidad celeste suprema que los griegos llamaron Cronos, palabra cuyo radical contiene la idea de el alto, el elevado, la montaña, de donde proceden los nombres de Acre, Acra y la Acrópolis, las ciudades en lo alto. La forma celta del nombre Cronos es Cruinne, con dos Ns, antigua divinidad suprema equivalente al Saturno romano. Dada la tendencia celta a la anticipación de la I desinencial, este nombre equivale a Cruni con dos Ns y puede ser la forma gaélica más inmediata del epónimo de Cruni o Cruña con ñ. El topónimo de raíz celta es Clunia, que pudo derivar de Crunia, Cruña, Curuña y Coruña. Una localidad con nombre similar, Coruña del Conde, está en Burgos, y era Clunia Sulpicia. En Portugal hay un lugar llamado Quinta da Coruña, con N y H, cuyo origen parece ser el de una familia de la Coruña gallega. Otra vía supone una derivación del topónimo Coruña entre Córnia, atribuyéndolo a cuerno geográfico, como la región británica de Cornualles, que tiene esa forma y procede del término Kerne, muy similar al nombre del dios Kernunos. Autores griegos hablaron además de una isla o península en la costa atlántica de África denominada igualmente Kerne. La palabra cuerno, latín cornus, se dice keras en griego, con la misma raíz ker que el topónimo Kerne. Una extendida teoría apunta a la raíz prerromana cor, también car, con el significado roca, dureza, piedra junto al mar. Varias palabras célticas y mediterráneas sugieren la raíz indoeuropea. La coincidencia de los topónimos en la zona sirve de referente a los defensores de esa versión: Corcubión, Corme, Cariño, Carnota, Corrubedo, etc. Una teoría expuesta por Theo Beneman sostiene que el topónimo Coruña deriva de una palabra fenicia, carn, con K, cuyo significado es cuerno. Según Beneman, la forma fenicia carn habría evolucionado a caronium en la época romana. Y vamos a las denominaciones. La Coruña es la denominación tradicional en español recomendada por la Real Academia Española cuando se habla y escribe en español. A Coruña es la denominación en gallego y la única oficial en las administraciones públicas conforme a la Ley de Galicia. Coruña es una forma del topónimo sin el artículo de uso frecuente y común entre coruñeses. A Cruña, en épocas pasadas escrito también ocasionalmente con la grafía coexistente a Cruña, o sea, C-R-U-N-H-A, es otra denominación alternativa en gallego de origen más antiguo y de uso menos común. Brigantium, así denominó o calificó Claudio Ptolomeo
grande puerto Portus Magnus. Probablemente Brigantium y Brigantia representen al mismo lugar, ya que los datos históricos, geográficos y arqueológicos concuerdan entre ellos. Y como gentilicios, coruñés, coruñesa, es el gentilicio usado tanto en gallego como en español. Brigantino, brigantina, derivado de Brigantium, hipotético nombre de la ciudad en la época romana, es una forma aceptada en español por la Real Academia Española. Herculino, Herculina, gentilicio de uso común que proviene de la leyenda sobre el origen de la Torre de Hércules. En gallego también existe el gentilicio cruñés, cruñesa, derivado del topónimo A Coruña, Cruña. Los coruñeses también reciben el apodo de cascarillas o cascarilleros. En gallego, cascariñeiros, debido al elevado consumo de cascarilla de cacao que se efectuaba en la ciudad a principios del siglo XX. ¿No te ha quedado nada en el tintero? Igual sí, pero bueno, yo creo que ya con esto... Yo creo que ya he hecho la tarea de la tarde. O sea, le dejamos que descanse, ¿no? Que tome aire. Sí. Por eso, para que tome aire y tome un poco el fresco, le voy a hablar del clima. Venga. Entonces, si hablamos del clima de Coruña, es un clima oceánico de transición, también denominado Mediterráneo con influencia oceánica. Las temperaturas se mantienen en valores suaves todo el año, aunque parezca mentira, y los inviernos son moderados y lluviosos, mientras que los veranos son confortables. Los vientos son frecuentes y soplan con más intensidad, particularmente durante el invierno. Por eso hablábamos de las casas estas, el mayor piso con todos los pisos con todas esas cristaleras, pues por todo el aire que hace. Las heladas fuertes, así como las nevadas, son fenómenos extremadamente raros en La Coruña. Al tratarse de una localidad costera ubicada en una zona templada, el efecto moderador del océano impide que exista una gran diferencia de temperatura entre las distintas estaciones del año, lo que significa que la oscilación térmica anual es baja. El otoño y la primavera son suaves, con precipitaciones combinadas con temporadas de sol, y los veranos en general soleados y templados. Un fenómeno recurrente durante el verano es el provocado por las nieblas de advención que se producen por el contraste entre el aire cálido y la temperatura más fría del océano, y que en ocasiones puede ser especialmente persistente. La ciudad tiene una media anual media del 76,2%, con una precipitación anual de 1.006 milímetros. En las últimas décadas, la ciudad aparentemente sufrió uno de los aumentos de temperaturas más altos de entre todas las ciudades gallegas, para que luego digan que no existe el cambio climático. Sí, desde luego ha cambiado, vamos, iba a decir evolucionado, bueno, ha evolucionado, en cambio, ¿no? Ha variado bastante, porque os acordáis que siempre se había dicho el verano, yo me voy al norte porque yo lo que quiero es dormir con una mantita y estar tranquilito y no... Durante el día fenomenal, pero luego por la tarde rebequita y mantita por la noche, que eso es una maravilla. Pero sobre todo, por lo menos, las lluvias han declinado bastante. Ya no hay tanta lluvia como había antes, que antes por las tardes, o sea... Bueno, yo que he estado muchos años veranando en San Sebastián, tenías que estar siempre pendiente a ver de cuándo te podías pegar el chapuzón dentro, porque el chapuzón por fuera era constante. Te podía caer generalmente en cualquier momento. Por las tardes siempre sabías lo que dice Carmen, la Rebequita y el chubasquero, cuidado, más que la Rebequita, era el chubasquero que teníamos que ir con él. Que llevar a mano. Entrar na Coruña de noite ou entrar no céu de día, vivir na Coruña que bonito é, andar de barranca e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé, vivir na Coruña que bonito é. Eu traio unha canción que canto con amor pra ti, bela cidade de cristal. Comati non hai, mirando cara ao mar, por eso che fixero cantar. Vivir na Coruña que bonito é,
andar de baranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé, vivir na Coruña, que bonito é. A Coruña é a cidade onde naide forasteiro. A Coruña é a cidade onde naide forasteiro. Ten pra todo aquel que chega a Garimo verdadeiro. Ten pra todo aquel que chega a Garimo verdadeiro. Vivir na Coruña que bonito é, andar de baranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé, vivir na Coruña, que bonito é. Eu traio unha canción. Indudablemente, es precioso vivir en la Coruña, disfrutar de sus paseos, como estábamos hablando de su avenida acristalada, Sus gentes. su gente, su buen estar, su buen todo. Y su buena gastronomía. Bueno, Ahí va, ahí ahí va. va, ahí va. Ahí va, Digo, ¿cómo? a ver si se le va a olvidar. No se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Y además tenemos una denominación, una IGP, que curiosamente es dificilísima. A ver, siempre hablamos aquí de lo que cuesta conseguir una IGP que sea producto del mar. Pues bueno, hoy tenemos a la primera denominación de origen protegida que registró la Unión Europea. Y estamos hablando del mexillón de Galicia, que aunque en todas las rías de Galicia hay producción de mexillón, en La Coruña también, y ya que nos hemos desplazado a La Coruña, pues vamos a hablar de la que se produce y se cría en la costa de La Coruña. Nos va a hablar de ello don Joaquín Garrido, que es el secretario general de la IGP del mexillón de Galicia, y que nos puede contar maravillas de este producto que yo no sé si... Yo creo que se puede comparar como... o está equiparado como marisco, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Es marisco. ¿Eh? Es marisco. Es marisco. marisco. No hay que dudarlo. Claro. Claro. Evidentemente es un marisco y de hecho yo creo que es el marisco que mejor identifica a la despensa marina gallega. Ujú. Desde luego, a mí particularmente me chifla, vamos, es uno de... Yo hago ensaladas, hago empanadas, hago mejillones marinera, hago mejillones naturales Al vapor, cocidos, que al están que te vapor, mueres. o sea... Bueno, buenas tardes, Joaquín. No somos primos ni nada, Buenas ¿eh? tardes. Porque yo soy Carmen Garrido, tú Joaquín Garrido. Sí, pero que yo sepa no. No, creo que no, sepa. creo que no. Lo aclaro por si alguien puede pensar, oye, que no pasaría nada, ¿eh? O sea, No, desde luego. Pero que- Bueno, sí pasaría, Joaquín, que la cosecha de mejillón la tenías agotada completamente porque Carmen no perdona al marisco. uf, no. No, pero es de estos casos que dices, no que yo sepa, porque bueno, los primos localizados Sí, no me no. suena ninguna carta. Pues No. podéis quedar en Astorga y lo comprobáis, que está a mitad de camino. Mira el otro. Espérate, mejor quedamos en A Coruña y nos bueno. comemos unos buenos mejillones Eso sí. como está mandado. También Vamos, es verdad. ¿verdad que sí, Joaquín? Efectivamente, que para eso tenemos al pobre Joaquín. Claro. Para que nos hable de De mejillón. eso queríamos hablar. ¿no? Venga, vamos a ello. No, por favor, por favor, lo que vosotros digáis, comentamos lo que queráis. Háblanos de cómo se consiguen esos mejillones tan exquisitos, con ese sabor tan espectacular que tiene el mejillón de Galicia, de Coruña. Cuéntanos. Sí, es el mejillón de Galicia, efectivamente lo decíais antes correctamente. Nosotros somos la primera DOP, denominación de origen protegida, de un producto del mar. Y si entramos en el cómo se cría, podríamos glosarlo y podríamos hablar de que el proceso se inicia con la obtención de lo que nosotros llamamos la semilla, la mejilla, en las rocas del litoral.
que tiene un periodo en el que está comprendido más o menos entre diciembre y abril. Digo más o menos porque unas veces se puede prorrogar, se puede alargar un poco más. Y en ese momento los bateeiros, que son las personas que se encargan de cultivar el mejillón, lo que están haciendo es acceder a las rocas, cuando les es posible, las más batidas, por decirlo de alguna manera, del litoral gallego, buscan esa semilla y en el momento en que obtienen esa semilla, lo que hacen es trasladarla, por decirlo de alguna manera, a la batea. La batea, si lo queremos comparar, sería un establo, vamos a llamarlo de esa manera, donde se colocan esas crías de mejillón para que engorden, para que crezcan, para que se alimenten de ese alimento natural que son las rías gallegas, el fitoplancton que entra en ellas, etcétera, etcétera, y así da comienzo a lo que nosotros llamamos la fase de crecimiento. Después de una serie de meses, depende, ya sabéis que nosotros somos como, vamos, gallegos evidentemente, y como buenos gallegos el depende lo llevamos por bandera, después de 4 o 6 meses más o menos, el tamaño de lo que es el animal aumenta lo suficiente y se procede a lo que nosotros llamamos el desdoble. ¿Qué es un desdoble? Pues como os podéis imaginar, de una cuerda en la que se ha colocado una cantidad de semilla, como ha engordado, lo que se hace es extraerla del agua, separar esa cuerda o separar lo que es el mejillón que ha crecido en ella en 2 o 3 cuerdas y volverlas a sumergir para que sigan creciendo hasta que alcance el tamaño con el que se lleva directamente a comercialización. Ujú. ¿Cuánto puede llegar a Sí. pesar una cuerda de esas? Mucho. Ya, mucho. por eso. Vamos a ver. Yo puedo decir que el peso medio, porque en ese sentido es lo que podremos tener como una referencia, puede estar tranquilamente por encima de los 250 kilos. Para ahí. Total nada. Sí. Total nada. Oye, una cosa, Joaquín, ¿por Por qué, favor. ¿por qué hay mejillones de un tono más blanco y otros más anaranjados? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la pregunta fácil. Esa Vaya. es la pregunta fácil. Toma. Sí. Para esa ya no tengo que estudiar. Ah. Es una cuestión de género. Es tan sencillo como eso. A ver, evidentemente siempre hay tonos de, llamémosle, naranja y ese un poco más amarillo paliducho, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero es una cuestión de género. Por regla general, el mejillón que tiene un color más llamativo, un naranja más intenso, es un mejillón hembra, y el mejillón que es un poco más paliducho, bueno, pues es tan feo como yo, en ese sentido es un mejillón más. Ah, vaya, bueno, pues mira, algo había oído yo, pero como no estaba segura, prefería que un experto como tú me sacara de la duda. Claro. Ya me gustaría poder autocalificarme de experto. No, Bueno. soy sencillamente el secretario del Consejo Regulador y aprendo, como todo el mundo. Sí, es que esto es Pues estupendo mira, lo de aprender. Ya que aprendemos todos, me gustaría saber, Joaquín, cuál es la producción que tenéis habitualmente y la distribución. Es decir, ¿dónde podemos encontrar estos mejillones que vosotros tenéis? Vamos a ver, como decíamos antes, Mejillón de Galicia es una DOP que atañe a la producción de mejillón en Galicia. ¿Dónde? Pues evidentemente en las rías. En este caso, si nos referimos a las rías de la provincia de La Coruña, pues la ría de Ares Betanzos, Muros Noia, y bueno, hay quien dice que la de Arosa, la costa norte, pues es la parte de Coruña, evidentemente, y el resto es provincia de Pontevedra, y ahí metemos, pues evidentemente, Bayona, Pontevedra y Vigo. Entonces, todas las bateas instaladas en las rías de Galicia son susceptibles de producir un mejillón certificado, un mejillón amparado por el sello del Consejo Regulador. Nosotros, a nivel global, Galicia produce, el año pasado no fue el mejor año en ese sentido, y estábamos en aproximadamente 275 millones de kilos. Es decir, 275.000 toneladas. Sí. Una pregunta, ¿la batea se emplaza o se ubica en la ría? Eso está claro, pero sí. ¿Tiene que estar en un sitio determinado? Me refiero si tiene que haber una profundidad X de donde se pone al fondo del mar o tiene que estar próxima a la orilla. Y aguas más batidas. No. A ver,
yo creo que en ese sentido es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? La batea, por decirlo de alguna manera, es lo que nosotros venimos a llamar pues, el artefacto, la batea, la estructura. Pero la batea realmente lo que es un centro productivo, por decirlo de alguna forma. Y ese centro productivo opera en base a una concesión administrativa, la cual, evidentemente, es concedida al titular de dicha batea, de dicha explotación. Las condiciones que existen en los diferentes polígonos, los polígonos son zonas que están delimitadas en lo que es la hoja de agua de las diferentes rías, con unas marcas que vienen siendo cuadrículas, pues esos polígonos en su momento se establecen y se permite la explotación de los mismos a través de dicho sistema de concesión administrativa. Y varía, ¿qué quiero decir? Pues no es lo mismo una batea que esté en un polígono más hacia el exterior que una batea que esté en un polígono más hacia el interior de la ría. ¿Por qué? Bueno, por la propia orografía. Las que están hacia el exterior posiblemente tengan una profundidad debajo de la batea muchísimo mayor, y los que están hacia el interior, pues la altura que hay entre lo que es la superficie y el fondo posiblemente sea menor. Posiblemente es un hecho, vamos. La norma, porque está regulado, es que las cuerdas de las bateas tienen que tener una longitud máxima de 12 metros. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, todas las bateas tienen esos 12 metros, pero en aquellas zonas en las cuales las propias bateas estén instaladas demasiado hacia el interior o demasiado cerca de la línea de costa, posiblemente no sean productivas en la misma medida que aquellas que tienen los 12 metros en aguas que le queda mucha profundidad por debajo. ¿Me explico? Sí, y la potencia del agua, el batido del mar, ¿tiene alguna incidencia en la calidad y en el sabor de los mejillones? Esa por un lado. Pues, Y por otro, caray, ¿cuál es la mejor época para comer esos deliciosos mejillones? empiezo por esa, que de nuevo es la más fácil. Nosotros abrimos lo que es la época de certificación de producto para el producto fresco, pues lo que estamos viendo en los últimos 4 años, pues aproximadamente finales de julio, agosto, alguna vez en septiembre más o menos. Es decir, no es algo que sea absolutamente reglado. Nos vamos adaptando a lo que vemos en el día a día de las descargas de mejillón. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros garantizamos es que el consumidor, a través de ese producto certificado, recibe una calidad. ¿Bien? Entonces, yo si tuviese que elegir, posiblemente me iría hacia un mejillón que sale de las bateas pues hacia el mes de noviembre, si tuviese que elegir un mes en concreto. ¿Vale? Entonces, como veis, esta es la parte de las preguntas, en ese sentido, la más asequible. Cuando me hacías mención así, ese mejillón y que estuviese batido por las aguas, tuviese pues unas características u otras, siendo absolutamente sinceros, yo no soy capaz de notar una diferencia entre, en el sabor me refiero, Sí. entre un mejillón de una zona más o menos batida y otro de una pues más tranquila. Sin embargo, lo que sí está demostrado es que ese batimiento, esos golpes de mar que sufre el mejillón, es como el ejercicio para el animal, es como el ejercicio para el ser humano, es recomendable. Y entonces ese batimiento hace que el mejillón pues esté más, digamos, vivo, más firme. activo y que sí, desde luego. La carne como más contundente, ¿no? No más contundente, hace que el animal esté, por decirlo de alguna manera, entrenado. En forma, esté en forma. Él trabaja por mantenerse agarrado a la cuerda, sabe o es consciente que esos golpes de mar que recibe tiene que estar lo suficientemente fuerte para mantenerse agarrado, para protegerse, para quedarse en su sitio, y entonces es, como decíamos antes, ese ejercicio que nos viene bien a todos. Sí, y Joaquín, interesante. Joaquín, antes hablabas, bueno, pues que se hacía la solicitud para tener las bateas, pero ¿estas bateas pasan de familia en familia o hay que solicitarlo cada año o cómo realizáis todo ese proceso? No, a ver, son, como decíamos antes, es una concesión administrativa que tiene una duración y después esas concesiones administrativas están sujetas a renovaciones. Están sujetas a renovaciones. No es,
a ver, como toda concesión administrativa, no es una cuestión hereditaria. Ah, vale. Y antes te comentaba también, te preguntaba por el tema de la distribución. Nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid podemos encontrar esos mejillones. Podéis, ¿no? Seguro, vamos, Sí, claro. segurísimo. Madrid en ese sentido es uno de los grandes puntos de consumo. Bueno, siempre se ha dicho que el mejor puerto de El España mejor era puerto de Madrid. mar. Sí. Por Claro, decirlo de alguna manera, claro. por la capacidad que tenéis a la hora de llevar todo, en ese sentido, o de todo, hacia el interior. A ver, es razonable. Es un mercado con un consumo directo con unas cifras muy, muy grandes, y entonces es un polo, una atracción que evidentemente está bien. Pero vamos, el producto nuestro está absolutamente en todas partes. Claro. Puede costar en un momento más o un momento menos, porque decíamos, en fresco a lo mejor hay momentos del año en el que por mucho que se busque no se va a encontrar, pero a nivel de conservas, a nivel de cuando se abre la campaña, circula, vamos, con total normalidad. Sí. Pues que lo sepan nuestros oyentes, con todas las premisas y todo lo que nos ha estado hablando don Joaquín Garrido, pero sobre todo que sepan que cada 100 gramos de carne de mejillón se cubren las necesidades diarias de lo que se necesita en vitamina B12 y la mitad de la cantidad diaria recomendada de hierro, ¿no? Ujú. A ver, no lo digo yo, en ese sentido siempre tiro de recurso por ese lado. Federico Mayo, que es un catedrático de fisiología y endocrinología, si no recuerdo mal, de la Universidad de Vigo, y lo califica como el absolutamente recomendable alimento que toda persona tiene que consumir. ¿Por qué? Pues por lo que comentabas. Tiene una proteína de una altísima calidad y tiene una cantidad de hierro, un contenido de hierro, en selenio, que son evidentemente metales poco habituales en otros alimentos, y de omega 3, es decir, las grasas que te aporta son las que hemos denominado en llamar las grasas buenas. Ujú. Por lo tanto, Pues sí. es un... Perdón. No, di. Lo que decíamos, es un alimento, pues eso, adecuado para satisfacer necesidades de muchos rangos de edad, por decirlo de alguna forma. Ujú. A comer mejillones todo el mundo. Bueno, Por pues favor. efectivamente, lo tenemos claro, ya lo sabemos lo que tenemos que hacer y nada, Cuando salgamos vamos a buscar mejillón vamos de a coger el Galicia primer... y lo vamos a hacer al vapor. No, y a ver si conseguimos un transporte y nos plantamos rápidamente en La Coruña y le damos un toque a Joaquín Ya para te que digo. nos atienda. Cuando queráis, en ese sentido, sois bienvenidos. Pues Gracias, muchísimas Joaquín. gracias, Joaquín. Muchas gracias por A ser vosotros. tan ilustrativo y contar a Y nuestros por habernos oyentes, acompañado. exactamente, por habernos acompañado y conocer a una medio pariente tuya. Que tenemos que quedar para comprobarlo. Por si acaso, oye, vete tú a saber. Venga. Un abrazo, Joaquín. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Es Coruña la ciudad más hermosa de Galicia, con sus playas y su mar, y sus mujeres bonitas, con su torre y su castillo, y su paseo marítimo, sus tabernas de buen vino, con su puerto y su marisco. De Coruña no me voy, aunque me dieran millones, sin Coruña nada soy. Aquí tengo mis amores, de Coruña no me voy, es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. Bueno, vamos a simplemente ahora, querido Juan Ignacio, nos comentas lo que tienes preparado de patrimonio
Pues mira, lo que es Coruña tiene declarado Patrimonio de la Humanidad, Coruña y provincia, la Torre de Hércules, tiene también lo que es el Camino de Santiago como patrimonio cultural y también tiene la ciudad de Santiago. Pero como de lo que se trata es de hablar lo que es Coruña central, yo voy a hablar de lo que es la Torre de Hércules, que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2009 y como siempre ya sabes los criterios, en este caso cuenta con uno, que es el criterio 3. La Torre de Hércules ha servido como faro, y tú lo habías comentado antes, que es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento, que funciona desde el siglo I después de Cristo, cuando los romanos construyeron Bergantium. La torre, construida sobre una roca de 57 metros de altura, se eleva otros 55 metros, de los cuales 34 corresponden a la mampostería romana y 21 metros a la restauración dirigida por el arquitecto Eustaquio Giannini en el siglo XVIII, quien aumentó el núcleo romano con dos formas octogonales, inmediatamente adyacentes a la base de la torre. Muy bien, estupendo. Pues luego más, porque ahora seguimos caminando y andando y degustando. Nos vamos al Prado. Vamos viajando. Al Prado. Y ahora vamos al Prado. Nos hemos cogido... Al Prado de Hierba. A ver si van a creer los oyentes que nos vamos al Museo del Prado. No, que estamos en Galicia. Hemos cogido la toalla, nos hemos secado y nos hemos ido a este Prado maravilloso porque no hay que olvidar que la carne en Galicia es espectacular. Pero de lo mejorcito que hay. Tienen una ternera gallega extraordinaria y tenemos con nosotros a Luis Antonio Vázquez, que es el DIRCOM de la IGP de Ternera Galicia, pues para, como decía Carmen, porque no le gusta la palabra que hemos dicho antes, para que nos ilustre sobre las características, porque tiene todo tipo de características organolépticas, sensoriales, etcétera. Buenas tardes, Luis Antonio, colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy bien, encantados de tenerte con nosotros y nada, mucho gusto de estar con vosotros. Para que nos expliques y nos cuentes un poquito, pues, esas características de esta carne tan excepcional y excelente como es la ternera de Galicia. Bueno, pues efectivamente estamos en Galicia, como os habéis dicho antes, y bueno, sí, Galicia se caracteriza por muchas cosas, aparte de las que ya habéis contado hoy, sobre todo se caracteriza por sus productos con indicativo de calidad bajo denominaciones de origen. Y dentro de ellas, uno de los productos de más, digamos, antigüedad, de más tradición, es la producción de carne de vacuno de calidad. Y entre ellas la más conocida pues es ternera gallega, que actualmente está bajo la indicación geográfica protegida. Y nada, son pues animales nacidos y criados en Galicia de forma tradicional, respetando las tradiciones, con alimentación en base al aprovechamiento forrajero, que se hace naturalmente de sus excelentes prados y pastos, como habéis comentado ahí, y naturalmente suplementado con concentrados autorizados por el Consejo Rulador. Y nada, son naturalmente las características de la carne. Es una carne tierna, es una carne jugosa, porque proviene de animales jóvenes que se sacrifican antes de los 10 meses en una categoría que llamamos ternera gallega suprema, que la base de su alimentación pues es la leche de las madres, suplementada, como ya dije, con forrajes y con concentrados autorizados, y también ternera gallega. Te digo, animales muy jóvenes, que es la tradición gallega por antonomasia de la producción cárnica tradicional en Galicia. Una cosa, ¿también comen hierba? ¿Las sacáis al Prado y pastan y comen hierba, o solamente la leche y el pienso que les dais? Normalmente en Galicia, la tradición ganadera, tenéis que pensar que actualmente en ternera gallega hay más de 8.200 ganaderías familiares. Son pequeñitas, la media son 26 vacas. Tradicionalmente hay que hacer el aprovechamiento forrajero. La vaca madre siempre sale a pastar, siempre, que es después la que le da leche al ternero. Y después, dependiendo del régimen, hay regímenes, digamos, semi-extensivos, donde están la madre y el ternero pastando los dos al unísono, y el animal siempre, al ser un herbívoro, siempre tiene que comer hierba, sea hierba verde, fresca, o hierba en forraje, lo que es el heno, siempre, como norma. Con lo cual, es la base también de su alimentación. Sí, y me gustaría saber, Luis, ¿cómo está influyendo de alguna forma en los pastos el tema de lo que estamos llamando hoy día cambio climático,
o no lo habéis notado vosotros? Sí, en Galicia tenemos que ir por zonas. Entonces, hay zonas que son más forrajeros porque tiene unas condiciones climatológicas y orográficas muy buenas. Es decir, todo lo que es la costa, alrededor de costa, debido a la influencia de los vientos fundamentalmente de mar, es una zona, digamos, más húmeda y allí suele haber menos sequía. Va a depender un poquito de los vientos. En la zona sureste de la provincia, fundamentalmente de Orense, es, digamos, la zona más seca. Y según dicen los ganaderos, va por años. Pero efectivamente en Galicia, a diferencia de otras zonas de España, aún podemos gozar de prácticamente casi 10 años de pastos al año de forma natural. Ajá. En 1991 tuvisteis la denominación específica carne de Correcto. rubia gallega y también digamos que se montó, se estableció un consejo regulador. Háblanos de esa carne de rubia gallega, que evidentemente es una raza específica de vaca gallega. Eso es. Pues actualmente hay una sola denominación de carne de calidad de ternera en Galicia, que es ternera gallega, y que fue la unión precisamente de rubia gallega, ya por el año 91, 92 y 93, y ternera gallega, hay una. Y dentro de ternera gallega tenemos una especificación técnica propia que es ternera gallega suprema, carne de rubia gallega. ¿Qué te indica eso? Que nuestra raza principal, que es la raza rubia gallega, es nuestra raza principal, pero tenemos que pensar que en Galicia tenemos 5 razas autóctonas más, ¿eh? Y aparte, dentro del reglamento de la IGP actualmente se admiten otras razas con el cruce fundamentalmente con estas razas autóctonas. La rubia gallega, te digo, es nuestra raza principal, es una raza carnicera, es una raza de tradición, es una raza muy seleccionada y que da esa finura de carne y esas características especiales que la hacen diferente de otras razas. Pero ya digo, está ya especificada y controlada bajo el amparo de la indicación geográfica protegida ternera gallega. Y tenéis un máximo reconocimiento de la Unión Europea ahí con vuestra maravillosa carne. Exactamente, desde el año 96, el máximo reconocimiento que tiene una denominación de origen o indicación geográfica protegida lo da Europa y ya digo, ya han pasado prácticamente casi 30 años, ya estamos en ello. De hecho, este año ternera gallega cumple 35 años desde que se creó como producto gallego de calidad. Estamos, digamos, de 35 cumpleaños, ¿no? Como indicación geográfica protegida, que ya son años, ¿no? Sí, son años, son años. La carne de ternera gallega tiene un color típico, un rosa claro, ¿no? Y que en el caso del para el añojo llegar a un rojo suavecito, ¿no? Correcto. Normalmente la carne de ternera gallega va desde un rosa muy clarito a un rojo suave, digamos. Sería en la gama de colores típica. No todo es igual porque va a depender de sistemas de manejo y de alimentación dentro de lo que es ternera gallega. Aún así, el color de la carne no es un factor de calidad, es únicamente un aspecto que afecta la visión, pero no afecta a la calidad que hablamos antes, sobre todo a su calidad organoléptica, que lo que busca un consumidor sobre todo es la terneza, es la jugosidad y es el sabor. Antes comentabas que tenéis 8.200 ganaderías, aunque sean correcto, pequeñitas, sí. ¿Y cuál es la producción que tenéis con todo este tema? Actualmente, ternera gallega, si ponemos un poquito en contexto a nivel nacional, de las 11 indicaciones geográficas protegidas de carne vacuno, ternera gallega supone en kilos de carne ya certificados, es decir, que están en el mercado, el 58% de todas ellas. Cada año se identifican más de 140 animales en estas 8.200 explotaciones, se certifican más de 100.000 canales y eso hace un volumen aproximado de unos 23 millones de kilos que salen al mercado con indicación geográfica protegida. ¿Exportáis a qué países? Sí. Sobre todo, bueno, el más cercano es que tenemos aquí Portugal, por cercanía, pues exporta a Portugal y sobre todo pues Centro Europa y fundamentalmente a países de Alemania, Luxemburgo, algo a Francia y algo a Italia. ¿Qué diferencia hay entre la ternera gallega y la ternera gallega suprema? Muy bien. Ternera gallega suprema, como dije antes, son animales que van a acompañar a sus madres prácticamente toda su vida antes del sacrificio y que van a estar mamando directamente de la madre mínimo 7 meses. Ternera gallega es un animal que se va a destetar antes de esos 7 meses y su alimentación es más en base a forraje y a concentrados. Esa es la diferencia. Naturalmente dará diferencias después de los perfiles lipídicos, es decir, que va a dar lugar a que los sabores sean, pues naturalmente que haya diferencias entre ellas. Pero la calidad organoléptica de las dos son fantásticas. Muy bien, o sea que tomando ternera gallega aportan los aminoácidos que tienen, que son esenciales,
son muy necesarios para nuestro crecimiento, ¿no? En la reparación de los tejidos. Sí, sí, cuando hablamos de carne de vacuno, que muchas veces tienen mala fama, hay que decir que las carnes de ternera en España, y en particular yo hablo de ternera gallega, es todo lo contrario. Aunque están dentro de la consideración de las carnes rojas, tenemos que decir que la carne de ternera gallega, en los estudios técnicos que tenemos de perfil nutricional, son carnes muy bajas en grasa, menos del 2%, es decir, estamos hablando igual que las carnes blancas, de pollo, de pavo, menos del 2%. Ese perfil lipídico encima es favorable sobre todo a los monoinsaturados y a los poliinsaturados, pero estamos hablando de una fracción muy pequeña. Y lo que aporta fundamentalmente son, lo que tú bien comentas, son proteínas de alta digestibilidad, es decir, que haces un aprovechamiento muy bueno de solo muy poquita carne, ya te aporta las proteínas necesarias, y lo que has comentado, muy importante, sobre todo el alto valor biológico, es decir, que aporta esa serie de aminoácidos esenciales para una dieta que nuestro organismo no es capaz de sintetizar a partir de otros alimentos y que los aporta la carne, y en este caso, pues ternera gallega, pues también aporta esos aminoácidos esenciales. Sí, sí, Bueno, pero aparte de vitaminas del grupo B y minerales, el hierro, el calcio, magnesio. bueno, el fósforo, ¿no? Porque El también fósforo, creo que correcto, tiene, sí, incluso el magnesio, que el magnesio, para correcto. evitar las anemias, ¿no? O sea, que Sí, sobre es... todo en las anemias viene por el hierro. Aparte, el hierro de la carne es un hierro de grupo hemo, que es muy asimilable por el organismo muy fácilmente y es necesario, naturalmente, pues para la producción de hematíes. Ujú. Vamos, que no solamente tiene estas cualidades que nos hacen saber que nutritivamente y Nos para la viene salud genial. es genial, sino que no hay que dejarlo de degustarla. Qué rica es, que la ternera asada gallega es extraordinariamente. En Es un- cuanto salgamos de Para mí, aquí, poco pasada. O sea, Claro, y no después... churrascada, porque hay personas ya. que se la comen casi, Bueno, pero eso pero es la suela de zapato que mucha ¿verdad? gente la Exacto, carne exacto. abusa un poco. Sí. Generalmente se abusan los dos lados, los dos extremos. Y A eso que ver, estáis comentando es un tema muy importante, el punto de las carnes. Estamos de acuerdo, Claro, efectivamente, que claro. pasamos demasiado las carnes tan fantásticas que tenemos, las pasamos de punto y después, efectivamente, la estamos deshidratando y la estamos secando, con lo cual Claro. es lógico que sean secas y duras, es lógico. Claro, ¿no? claro. Hay que darle el punto adecuado. Exacto. Pero más que el punto, independientemente, nosotros incidimos dentro de ternera gallega en un aspecto que es el tema de eso de la maduración de la carne, ¿no? Sí, también. En el caso de Claro. ternera gallega, la maduración es muy cortita, estamos hablando de máximo 7 días y a partir de 7 días está para un filete, para una costilleta, para un entrecot, está para plancha, carne de plancha, está fantástica y estupenda, no haría falta más. No es un vacuno mayor que hace falta mucho más días de maduración. Y las recomendaciones vienen por ahí. Y después que es una carne tremendamente versátil, es decir, ¿qué significa eso? Que con una misma pieza podemos hacer cosas muy diferentes, muy divertidas, muy simpáticas, desde primeros platos hasta platos principales. La próxima vez le vamos a pedir alguna receta. no, se la vamos a pedir, Ya me vais a pedir. se la vamos a pedir ya, pero para que nos la mande para publicarla en la web, Claro. en la web Bueno, nuestra, que sin tenemos un problemas, apartado de encantado. recetas. Sí, sí. Claro. Eso sí, que no sea una copia de que ya haya estado publicada, sino que no pases Algo original. en Word y con una foto vuestra original o varias fotos, Pues mira, vamos, de los que sea. nosotros tenemos por costumbre, llevamos investigando ya en Carne de Vacuno muchos años con nuestros cocineros. Y todas las recetas que hacemos, hombre, pues vamos a la tradición también gallega, como es lógico, pero nos gusta también la cocina de fusión porque hay que estar con otras culturas. Pero si algo tenemos es que somos tremendamente originales en las recetas que hacemos. Entonces, aunque parezca raro, yo recomendaría mejor un primer plato y un segundo y podríamos mandar los dos. Una sería un tataki Venga. de ternera gallega hecha con cadera. O sea, siempre incluso incidimos en piezas no demasiado caras. Y a lo mejor, pues, una llana guisada o estofada, estilo tradicional, como antes comentabas, al estilo gallego. Bueno, pues Efectivamente. perfecto. Pues tú nos las mandas, Os nosotros las enviamos. las hacemos y te comunicamos y te decimos quién ha triunfado de los tres. Porque además te diré que algunos son cocinillas, ¿eh? Y de nuestros Seguramente. oyentes, seguro que hay muchísimos cocinillas y muchísimas cocinillas. Así que venga, vamos a darle aire a la ternera gallega. Y aparte, una receta que es tremendamente fácil, cómoda y una receta de verano, como es un tataki de ternera gallega con tomate seco y una albahaca, para darle ese toque Ay. así un poquito más rico. Madre, qué Luis, cosa Luego más vamos a rica. hacernos un guisote de toda la vida, un estofadito, con una de las piezas más versátiles que es la llana
y que va a dar una textura suave, que tiene un tendoncito por el medio, que va a dar ese punto de colágeno y de melosidad a la carne que tanto nos gusta después mezclar en la salsa y mojar pan. Madre mía. Luis Uf. Antonio, que estamos con lo único que Estamos- tenemos cerca es la alcachofa, pero no la alcachofa comestible. Sí, sino no, la alcachofa por la que con lo estamos cual nos hablando estás contigo. poniendo los dientes súper largos. Estamos todos salivando, ¿eh? Que te quede claro. Bueno, pues nada. Lo bueno que tenemos es invitar a todos vuestros oyentes a que acceder a nuestros canales de YouTube, donde tenemos una escuela de cocina y donde nuestros cocineros y cocineras pues le darán sobre todo consejos. No, más que nada entramos en los consejos de cómo cocinar, cómo preparar, cómo divertirse cocinando con ternera gallega. Ahí, Pues ahí. así lo haremos. Luis Antonio, pues muchísimas gracias y te repito que espero que todos nuestros oyentes hayan quedado tan satisfechos como nosotros de tu intervención. Y con ganas de más, y con ganas de Bueno, más. Muchas Pues gracias. muchas gracias Hasta a vosotros. pronto. Cuando queráis. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Donde marque el día se irá, que te vas a marear. Ondillas de llevar. Donde marque el día se irá, que te vas a marear. La Virgen de Guadalupe cuando va y para Riancho. La Virgen de Guadalupe canto va y para Riancho. A Marquiña que aleva era de Paude. Bueno, pues estamos llegando al final. Nos da tiempo suficiente para que no se nos enfade Juan Ignacio, que le hemos dicho que luego continuaba, Y Pues- no te voy a dejar sin criterio. Adiós. con que No. al ataque. Bueno, pues mira, continúo con lo que estaba comentando antes, que la Torre de Hércules es el único faro romano que se conserva íntegramente y que todavía se utiliza para la señalización marítima, por lo que es un testimonio del elaborado sistema de navegación de la antigüedad y permite comprender la ruta marítima atlántica de Europa occidental. Fue restaurada en el siglo XVIII de manera ejemplar, lo que permitió proteger el núcleo central del monumento romano original, al tiempo que se le devolvía sus funciones técnicas. Y voy al criterio 3, que es que la Torre de Hércules es un testimonio de uso de los faros de la antigüedad. La torre también es una prueba de la continuidad de la ruta atlántica, de que fue organizado por los romanos durante gran parte de la Edad Media y hasta con su considerable desarrollo de las eras moderna y contemporánea. Y creo que con ese criterio 3 va sobrado el faro de la Torre de Hércules. Absolutamente, me quedo satisfecho. Es una Entonces, auténtica maravilla y han hecho una reforma por dentro extraordinaria. Hay prácticamente museo, es decir, que lo que tiene vale la pena visitar. como todas las rías, como toda la provincia, como estamos hablando siempre, que es una pena que tengamos que estar trabajando y no tener que estar Sí. por esos Bueno, lugares, ¿no? tiempo habrá, y tiempo habrá, además tiempo tiene habrá. un entorno con unas vistas Sí, al sí, mar sí. maravillosos, con unos paisajes, la verdad es que Os puedo dar una pincelada para cerrar. Sí. La Domus, o Casa del Hombre, es un museo científico interactivo acerca del ser humano, que fue diseñado para La Coruña por el arquitecto japonés Arata Izataki, quien recibió en 2019, un premio Nobel por su construcción. Ahí queda, Sí, ahí queda. entre otras muchas cosas. Sí. Pues lo que sí va a quedar es nuestra despedida de Viajando con nuestros oyentes, recordándoles que mañana domingo nos pueden escuchar otra vez en Informa Radio. El martes en Patrimonio Actual salimos con unos reportajes extraordinarios y maravillosos. Si cuando conducen, cuando van ahora estos días de un sitio a otro, tienen los podcasts en iVoox, los pueden oír cuando quieran.
cuando llegan tranquilamente y hay una programación que no les gusta mucho, YouTube, ahí estamos nosotros, en el canal Telesur. Que no tienen Y- excusa, no tienen No excusa. excusa. No Están tienen pillados- excusa. Están pillados por todos Por lados. todas Nada, partes. nada, Y nada. luego encima se pueden entretener los que no conducen el resto y en casa también consultando la web de Viajando, que es viajan-medio-do.es. Y dicho esto, Nos vamos viajando. viajando.